Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 8 de agosto de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Desde aquí, desde Radio Red de RCN. Efectivamente, en este gobierno se hacen cosas por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Y en dos sitios distintos de la República, se celebró la fiesta que conmemora la independencia nacional, la batalla de Boyacá, donde se independizó el pueblo libre sin pueblo. El Ejército Nacional, que es el defensor de nuestras fronteras, el defensor de nuestra Constitución, el defensor de todas las garantías ciudadanas, ahora está dedicado a defender al presidente de las rechiflas. Es un triste destino para el ejército, defender al presidente de las rechiflas que le esperan. Pero así fue. Tanto en el puente de Boyacá como en la ciudad de Medellín se celebraron desfiles militares sin que la gente pudiera verlos, sin que hubiese posibilidad de acceder al lugar donde se celebraba la fiesta patria. Porque el presidente, que dice que el pueblo está tan feliz y tan contento, le teme a ese pueblo tan contento y tan feliz. Murió Fernando Londoño Henao, fundador de Caracol, pero más allá, un gran aristócrata de la conducta. Un hombre maravilloso, un miembro extraordinario de la sociedad colombiana y un hombre que llevó la radio colombiana a unos niveles como los que no tienen ningún otro lugar de América. Fernando Londoño Henao, gran caballero, inmejorable amigo, excelente persona, un hombre a carta cabal, nos dejó. En Interbolsa se ha tomado una decisión histórica, pero además elemental, y es que los bonos que fueron adquiridos por ciudadanos colombianos, en muchos casos sin saberlo, unos bonos emitidos en Luxemburgo se tendrán que respetar como el producto de operaciones bursátiles, porque así lo fueron. Interbolsa. En la recta final. La decisión ahora está en manos del superintendente de sociedades. Los cafeteros del Huila irán a paro el 19 de agosto. Así sucedió después de una reunión en la que quiso el presidente Santos en su visita a Neiva conjurar la crisis. Es más, lo anticipó la victoria. Y la victoria no se puede anticipar. El presidente tal vez no recuerde aquellas palabras de Barreiro el 25 de julio de 1819 cuando dio la orden de cargar la caballería y dijo: ni Dios me quita la victoria. Bueno, pues algo así parecido le está ocurriendo con los cafeteros que insisten en la huelga el 19 de agosto y no son miembros de las FARC. Señor presidente, el 19 de agosto, es decir, de este próximo lunes, en 8 días, habrá una manifestación de insatisfacción general con su gobierno. Yidis Medina sigue acusando. La pregunta es: ¿quién le quiere creer a una persona que miente sistemáticamente, que fabula, que engaña? ¿Quién le quiere creer a una persona como Yidis Medina? Pero aquí hay un problema,
supremamente serio que lo pusimos de presente cuando ocurrió. La Corte Suprema de Justicia declaró a Yidis Medina culpable de cohecho sin haber definido quién le había pagado porque tomara la decisión. Eso es imposible. El delito de cohecho necesita dos personas o dos sujetos que se ponen de acuerdo para cometer el delito. Alguien que entrega dinero u otras prebendas y alguien que lo recibe. ¿Cómo es que la Corte Suprema de Justicia rompe la continencia de la causa y condena a Yidis Medina? Ahora, ¿qué va a hacer la Corte? Si absuelve a los acusados, ¿en qué queda la condena contra Yidis Medina? Si los condena, quiere decir que ya los había condenado y que esas personas no tuvieron derecho a un juicio justo porque no pudieron estar presentes en el juicio en que fue condenada Yidis Medina. En el Ecuador, ahora aparece que Correa quiere ser como Mugabe, es decir, un presidente vitalicio. Está proponiendo una ley de reelección indefinida, inmediata e indefinida. Hasta ahora la Constitución ecuatoriana permite la reelección por una sola vez. Ya los amigos de Correa están diciendo que no, que las reelecciones van a ser indefinidas. Pero eso sí que Correa no ha pensado en lanzarse. Por Dios, acaba de posesionarse para el segundo periodo. ¿De qué se trata? Se trata de que Correa se vuelva un Mugabe. Caso Snowden. Obama cancela reunión con Putin para este próximo mes de septiembre. La situación entre la Unión Soviética, lo que queda de la antigua Unión Soviética, es decir, Rusia, y los Estados Unidos no viene siendo buena. El problema de Siria, el problema de Irán, están chocando repetidamente. El pequeño caso de Snowden es la gota que ha rebosado la copa. Pura casualidad. Nicaragua compra nueva flota naval y aérea. Y nos preguntamos con qué plata. Un país que vive de limosna, de la limosna que le dan los venezolanos que están tan quebrados como ella. De eso vive Nicaragua. Y ahora aparece comprando nueva flota naval y nueva flota aérea. ¿Con qué dinero? ¡Ay, las orejitas del lobo! China, la que va a construir el canal interoceánico. Los intereses de la China aquí en las barbas de los Estados Unidos. Hay plata para todo, inclusive para armar a Nicaragua. Y Colombia, desde luego, Colombia perdida. Colombia con una cancillería que no es cancillería y con un presidente que está pensando en todo, menos en los intereses de la nación. Petro, listo para lo que mejor sabe, trampear. Petro había dicho que quería salir a las calles a hacerle propaganda a su gobierno. Por ahora la está haciendo en televisión, con un despliegue de pauta publicitaria gigantesco, es decir, repartiendo mermelada para neutralizar los medios de comunicación. Aprendió de Santos. La cosa es con plata, con la plata de los contribuyentes, por supuesto. Pero ahora parece que está lleno de recursos judiciales de esos que no debieran prosperar y que no deben proponerse y que serían un caso manifiesto de enfrentamiento a la Constitución que él tantas veces pregonó como la mejor Constitución del mundo, porque es obra suya, obra del M-19, pero cuando se la aplican se vuelve una Constitución espantosa. ¿Cuáles van a ser las trampas de Petro? Yemen neutralizó ataque de Al-Qaeda. Había ataques previstos por Al-Qaeda en Yemen, en Saná, contra pozos petroleros de gran importancia y contra sedes diplomáticas, empezando, por supuesto,
por la de los Estados Unidos. Enrique Capriles demandará elección de Maduro en instancias internacionales. Vaya uno a saber lo que eso signifique y vaya uno a saber si esas instancias internacionales se mostrarán interesadas en un problema de este linaje. Maduro dio un golpe de Estado y el mundo lo reconoció. El primero entre todos, por supuesto, Colombia. El presidente Santos salió a reconocer a Maduro antes que cualquiera otro, ante una elección visiblemente amañada, contradictoria, sucia, pero el todo era reconocerlo para hacer cuentas positivas y para comprometer más a Maduro en el apoyo a las conversaciones de La Habana. Por un incendio quedó destruido el aeropuerto de Nairobi, de Kenia. Ya los vuelos tuvieron que desplazarse. Es un golpe terrible para la economía de ese país. Una noticia que viene de los Estados Unidos y que va a acabar de indignar al pueblo norteamericano con el Congreso. Con el Obamacare, los congresistas habrían quedado en la obligación de tomar seguros de salud por su propia cuenta. Pues el Congreso ha hecho su modo y su maña para que no, para que sus miembros, con cargo a gastos o a costos federales, les mantenga los servicios de salud, unos servicios especiales. Ellos aprobaron la ley, pero no se la aplican. La indignación del pueblo americano no va a tener límites. El desprestigio del Congreso de los Estados Unidos es casi tan grande como el desprestigio de Colombia. Por ahí la van, pero esto ha sido una puñalada a lo que pudiera quedar del prestigio de los Estados Unidos. En economía, digamos que hay buenas noticias de Chile, porque en el último mes exportó y compró más de lo previsto. Eso seguramente animará los mercados por algunos días. Y volvamos a Colombia. La comisión designada por el presidente Santos para hablar en el Catatumbo con los delegados de las FARC, de los campesinos del Catatumbo, es una comisión de alfiles. Ahí nadie toma decisiones, empezando por el señor Santamaría de la Dirección Nacional de Planeación, que no ha tomado una decisión desde el día en que se posesionó. Mejor dicho, nadie sabe si hay director de planeación. Como está tan desocupado, lo mandaron para el Catatumbo, con un poco de viceministros y con el señor Bruce McMaster, que tampoco va a tomar una decisión. Lo que le interesa a las FARC, por supuesto, es la zona de reserva campesina. Lo remitimos a un excelente artículo de Plinio Apuleyo Mendoza en El Tiempo, una página entera demostrando que las FARC quieren ganar la victoria con las conversaciones y específicamente con las zonas de reserva campesina, que son enclaves de las FARC en distintos lugares del territorio nacional donde no hay otra ley que la suya. Lo que ya está ocurriendo. Las actuales zonas de reserva campesina no sirven para nada desde el punto de vista de la producción agrícola, de la producción pecuaria, para nada. Lo que sirve es para que las FARC hagan lo que les parezca, como por ejemplo en la famosa zona del Cimitarra que dirige el padre de Rú, con su amigo íntimo César Jerez, al que mandó a comandar los disturbios en el Catatumbo. Esa es la verdad. Y en Hoy en la Historia. En Hoy en la Historia recordaremos lo que pasó el 8 de agosto de 1819. El libertador Simón Bolívar salió del puente de Boyacá y llegó a Venta Quemada. ¿Qué pasó en Venta Quemada o el destino de los traidores? Eso es lo que trataremos en Hoy en la Historia. ¿Qué pasa con los traidores? El libertador Simón Bolívar dio ejemplo el 8 de agosto de 1819.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en estas próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad. ¿Sabe cómo se llama Leonardo Fabio? Su nombre, pues Leonardo Fabio es el nombre artístico. Su nombre era Fuad Jorge Yuri. Así se llamaba. Oiga, siempre nos sorprenden con esos nombres los artistas, ¿no? Sí. Bueno, le tocaba buscar un nombre, un nombre artístico, definitivamente, sí. Porque Fuad Jorge Yuri no pega mucho. Bueno, les cuento que la noticia aquí en España es la posibilidad de reelección del presidente Juan Manuel Santos. Uno de los principales periódicos, que es El País, como ustedes saben, titula que el presidente Juan Manuel Santos se la juega por la paz en su último año de mandato, una apuesta difícil, teniendo en cuenta que faltan 3 meses para que se cumpla el plazo que Santos anunció al comienzo de las negociaciones. Se insinúa que Juan Manuel Santos buscará la reelección, una reelección dicen que no será fácil teniendo en cuenta las encuestas de opinión en donde el 60% de los encuestados no quiere reelegirlo. Y la paz tampoco sale bien librada, ya que el 54% de los encuestados son pesimistas en ese tema. Dice el periódico El País que hay un evidente deterioro de la seguridad, que hay más bandas criminales, que hay muchas protestas sociales. En definitiva, es un análisis oscuro de la posibilidad de una posible reelección de uno de los principales periódicos españoles, cuya ideología, como ustedes saben, está más cerca del presidente Juan Manuel Santos que no del expresidente Álvaro Uribe, quien, por cierto, respondió al reto de discutir las políticas de Juan Manuel Santos con 89 twitters. Estuvo muy activo, ¿verdad?, en los que cuestionaba al gobierno. Entre los twitters, entre esas observaciones, están precisamente lo que dice este artículo del País, el tema de el debilitamiento de la seguridad. Hablan de la explosión del secuestro exprés, de cómo elevó a los terroristas al nivel de actores políticos, del derroche en publicidad. En fin, son 89 observaciones. Lo único que les puedo decir es que las busquen, están en todos los periódicos, y que las lean despacito, que las mastiquen, porque merece la pena, ¿verdad? Y ya le montó página de internet, la acaba de anunciar hace unos momentos también a través del Twitter, con las 89 razones, www.89razones.com. Bueno, este no es un panorama muy alentador, definitivamente, para el presidente Juan Manuel Santos, que, como saben, combate las descalificaciones, combate todo esto con descalificaciones y con señalamientos poco elegantes a los que condena a sus contradictores. Lo último que dijo en uno de los discursos fue mezquinos. Habla también de enemigos de la paz, habla de mano negra. En fin, está jugando duro, como usted dice en su artículo de hoy, doctor Londoño, en el periódico El Tiempo, y yo añadiría su título, jugando duro, pero no muy limpio, ¿eh? Nada limpio está jugando el presidente, pero uno se pregunta o se hace una pregunta elemental. Si el pueblo lo quiere tanto, ¿por qué impidió que el pueblo participara en las ceremonias de celebración del 7 de agosto de la batalla de Boyacá? Este sí es el único caso en la historia. Ahí sí este gobierno hizo algo que no había hecho nunca otro, que fue impedirle al pueblo que participara en su fiesta de independencia. Esa es una fiesta popular. La libertad y la independencia son patrimonio del pueblo. Y el presidente lo celebra a puerta cerrada, porque dedica el ejército colombiano no a proteger las fronteras nacionales, no a defender el país contra el terrorismo, no a proteger la constitución política y los derechos y las garantías ciudadanas, sino que lo dedica a protegerlo a él de las rechiflas. Si el pueblo lo quiere tanto, señor presidente, ¿por qué tiene que usar el ejército para que lo proteja del pueblo? ¿No le parece, Montserrat, que esa es una pregunta bastante pertinente? Creo que él sabe que el pueblo no lo quiere tanto. Insisto, lo dice el periódico El País, que es un periódico de una ideología, digamos que muy del Partido Liberal, para hablar claro. El País de España.
Sí, el país de España. Sí. Y lo dicen también las encuestas, ahí lo reflejan. No son muchos los colombianos que quieren la reelección, y eso lo sabe el presidente Juan Manuel Santos. El país de Colombia está en la misma línea, ¿no ve? Pues que tiene un personaje central en el staff del alto gobierno. Entonces, esa es la manera de ir neutralizando medios de comunicación. El doctor Francisco José Lloreda es uno de esos muchísimos consejeros que tiene el gobierno y que nadie nota, pero allá lo tiene metido en la Casa de Nariño, comprometiendo, por supuesto, la independencia, la imparcialidad, la objetividad de un periódico que fue tan importante como El País de Cali, cuando estaba en manos de un hombre extraordinario como Rodrigo Lloreda Caicedo. Y además, doctor Londoño, ¿usted cómo interpreta las descalificaciones continuas del presidente Juan Manuel Santos a sus contradictores? Eso es pura desesperación. Pura desesperación. Pronuncia un discurso lamentable, además, yo no sé quién se los está escribiendo, pero es lamentable, lamentable. Los discursos escritos del presidente Uribe eran páginas muy bien hechas, muy bien logradas, de autor muy conocido, que las trabajaba junto con el presidente. Pero lo del presidente Santos es sencillamente deplorable. Y en el discurso hay más referencias a la oposición que referencias a su gobierno. Y entonces... Insultos. Pues por eso insultos, el tema de la mezquindad es continuo, o sea, hasta dónde va a llegar el presidente Juan Manuel Santos con los insultos y las descalificaciones y las persecuciones, ¿no? Porque ese es otro tema también que hablamos en el programa pasado, ¿no? Sobre cómo utilizan medios de comunicación como la revista Semana para atacar a los contradictores a través de artículos, ¿no? Claro. Y hay que ver la mermelada que reparte. Uno ve en periódicos ayer, periódicos muy conocidos, una página entera y el reverso de la página hablando de las excelencias del gobierno. Para empezar, no hay para qué entrar al interior de las páginas. Los noticieros de televisión, hay que ver lo que es aquello, aquella andanada, aquella artillería de calibre pesado, de pauta publicitaria que en los Estados Unidos hubiera tumbado al presidente. En cualquier país realmente democrático eso tumba al presidente. Aquí en Colombia todo se le permite al presidente Santos, que utilice desvergonzadamente el presupuesto nacional, la plata de todo para hacerse propaganda. Eso es inaudito. El presidente Álvaro Uribe Vélez mencionó en cifra que no tiene contradicción posible porque no se la pueden contradecir, porque si se la van a contradecir tienen que dar el dato preciso de cuánto vale la pauta publicitaria de este gobierno. Esa es una manera de liquidar la libertad de prensa, de comprometer la opinión de los periódicos, que obviamente, y de la radio y de la televisión, que obviamente tienen que respetar a su cliente más importante, y que lo tienen que cuidar, y que lo tienen que jojolear, como dicen por ahí las señoras. Es el que paga, y el que paga siempre tiene la razón. ¿De acuerdo usted? Bueno, claro. Pero eso no es suficiente. Después de esa inversión, el presidente, cuando hace actos públicos de celebración de las grandes solemnidades nacionales, tiene que utilizar el ejército, válganos Dios, para impedir que el pueblo llegue donde está el presidente. ¿Sabe lo que escribe un oyente? ¿Sabe lo que escribe un oyente a través del chat? Patricia, una oyente, dice: ya a Santos lo están llamando el señor de los anillos, pero el señor de los anillos de la seguridad. Sí, claro. Pero no de la seguridad porque nadie tema por un atentado. No. Nadie está hablando de eso. Seguridad. No. Seguridad porque le tienen miedo a un instrumento letal, que son los pitos y los silbidos. A eso le tiene miedo el gobierno. Está muerto de miedo. Y utiliza el ejército colombiano para eso, por Dios. Y utiliza el SMAT de la policía para eso. Hoy hay unas fotografías que nos llegan desde Medellín, que son hasta simpáticas, en últimas, porque soltaron al SMAT, y entonces el SMAT llegaba a ver dónde estaban los tirapiedras y tal, y llega un poco de gente
la más distinguida, la más cariñosa, afectuosa con la policía, y terminan posando todos juntos, los manifestantes y el ESMAD. No, una foto para la historia, una foto para la historia. Casi que los manifestantes le hubieran podido proponer al ESMAD que cogiera también un pito y que se pusiera a pitar con ellos. No, estamos viviendo una situación política que no tiene parangón en la historia. Esta sí no tiene parangón en la historia. Bueno, pero hablemos del tema de la reelección, doctor Londoño. ¿Usted cree que si de verdad se lanza la reelección tiene posibilidades de ganar? Es un porcentaje alto el de los colombianos que no quieren la reelección. A ver, un porcentaje alto. Montserrat, hoy hay una nueva encuesta que aparece en El Tiempo, nada menos que del Centro Nacional de Consultoría. En esa encuesta, ¿sabe cuántos están por la reelección? ¿Cuántos? ¿No la vio? Dígame. A ver, de nuestros compañeros de mesa, ¿cuántos la vieron? No. No, pero no. Por Dios. Si es que es No, porque en lo que insisten, precisamente lo que dice El País de España es que el 60% de los colombianos no quieren la reelección. Que eso es lo que dice la encuesta de Ipsos. Ese es un porcentaje alto, definitivamente. Y se la está jugando con el tema de la paz cuando apenas le faltan 3 meses, que fue el tiempo que él mismo se dio, ¿no? Para firmar algo. Y ha insistido, y lo ha dicho infinidad de veces, en que antes de que se lance a la reelección quiere tener algo firmado. Hay que ver, ¿no? Óigame, pues, ya que no vieron ustedes, yo se las cuento. Centro Nacional de Consultoría. El de CMI, el del señor condecorado con la Cruz de Boyacá, por aplaudir el gobierno. Bueno, solo el 37% de los encuestados aprueba la reelección de Santos. Bueno. Eso en la encuesta del que tiene la Cruz de Boyacá. De su amigo, sí. Bueno, pues, eso es una cifra muy cercana a la de Ipsos, porque en Ipsos el 60% está en desacuerdo con la reelección. Entonces, sí, es una cifra muy cercana. Muy bien. Entonces, sí, es muy parecida. A mí me parece muy triste. Esa es una cifra triste para él. Que después de los acontecimientos de ayer en Boyacá y en Medellín, esa cifra se va a volver del 90%. Esto es imposible. El presidente Santos resolvió emprenderla contra el pueblo colombiano. Las 89 razones de oposición del presidente Uribe son dramáticas.